El pasaje delante de nosotros es largo, pero qué mejor de pasar el tiempo que leyendo una porción significativa de la palabra. Juan 14, capítulo 11, leeré versículos 1 al 53. Juan capítulo 11, 1 al 53. Espero que puedan seguirme. Hay partes de este mensaje que harán mucho más sentido, tendrán mucho más sentido si pueden ir saltando por el texto conmigo al seguir la línea de pensamiento. Y estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: Vamos de nuevo a Judea. Los discípulos le dijeron: Rabí, hace poco que los judíos procuraban apedrearte y vas otra vez allá. Jesús respondió: ¿No hay 12 horas en el día? Si alguno anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si alguno anda de noche, tropieza, porque la luz no está en él. Dijo esto y después de esto añadió: Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron: Señor, si se ha dormido, se recuperará. Pero Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, mas ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y por causa de vosotros me alegro de no haber estado allí, para que creáis. Pero vamos a donde está él. Tomás, llamado el Dídimo, dijo entonces a sus condiscípulos: Vamos nosotros también para morir con él. Llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le contestó: Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Y habiendo dicho esto, se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto: El Maestro está aquí y te llama. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él. Pues Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, cuando vieron que María se levantó de prisa y salió, la siguieron, suponiendo que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle, se arrojó entonces a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Y dijo: ¿Dónde lo pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Por eso los judíos decían: Mirad cómo lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron: ¿No podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? Entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella.
Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadlo y dejadlo ir. Por esto, muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos seguir así, todos van a creer en él, y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Así que desde ese día planearon entre sí para matarle. Esta es la palabra del Señor. Tan frecuentemente Dios nos sorprende. Moisés lo pensó así. Él creía como joven que iba a traer una revolución y terminó en el extremo de un desierto por casi medio siglo. Y finalmente cuando Dios lo llamó, Moisés ya tenía 80 años, era tiempo de ya retirarse y descansar. Y por otro lado, Moisés no tenía ningún don del habla, él no estaba cómodo. Era un poco sorprendente que Dios llamara a un hombre de 80 años. Y sepan que tengo cada día más simpatía por los de 80 años. Habacuc también pensó que era un poco sorprendente. Dios es sorpresivo. Podemos entender cómo Dios puede usar a un superpoder de una región para destruir la idolatría, pero lo que no podía entender era cómo Dios podía usar un superpoder regional que era más corrupto moralmente, más corrompido, más violento, más destituido de gracia y piedad que los israelitas mismos, a quienes Él envió a destruir. ¿Cómo podía Dios hacer eso? Pablo pensó que Dios era sorpresivo también. Él podía orar por gente y la gente se sanaba. Él vio la mano del poder de Dios al sanar enfermedad y cómo este mensajero de Satanás que estaba sobre él, él pidió que Dios se lo quitara y él dijo, no lo voy a hacer, te voy a dar gracia en cambio. Lo cual no satisfizo a Pablo inmediatamente y él lo siguió pidiendo. Hasta que Pablo entendió, mi gracia es suficiente para ti. Tan frecuentemente Dios nos sorprende. Y luego tenemos a Abraham, claro. Se le prometió este hijo, quien finalmente apareció, y luego Dios le dice a Abraham que lo sacrifique. Pero una de las cosas que es más sorprendente del Evangelio es que es un evangelio de sorpresas. ¿Quién entre los apóstoles anticipaba que Dios redimiría a su pueblo al enviar a su Hijo para morir por ellos, tomando su lugar? ¿Quién esperaría que Jesús resucitara de los muertos?
No la mujer que fue a la tumba. Ella llevaba especies para ungir su cuerpo. No los apóstoles, ellos estaban ocupados, escondidos en un aposento alto. Ellos no decían, uy, sí, no puedo esperar hasta el domingo. Estaban asustados de que los arrestaran y los crucificaran a ellos mismos. El Evangelio es el Evangelio de sorpresas. Y a pesar de todos los pasajes del Antiguo Testamento que anticipan la venida de un Mesías, quien sería un cordero y servidor muerto, un conquistador a través del sacrificio, a pesar de todas las escrituras que hablan sobre esto, muchas de ellas usando tipología en vez de predicciones literales, la verdad es que no se entendió. Y por eso cuando Jesús camina con los dos en el camino de Emaús después de la resurrección, Él les llama la atención y les dice, oh necios y lentos de corazón para entender, creer lo que los profetas han revelado, no debe sufrir el Cristo. El hecho permanece, fue una sorpresa. Así que cuando venimos a este pasaje donde Jesús demuestra que Él es Él mismo la resurrección y la vida, el pasaje está marcado por sorpresa tras sorpresa tras sorpresa, hasta llegar a la sorpresa del Evangelio más grande de todas. Número 1. Jesús escucha una desesperada petición de ayuda y demuestra su amor demorándose. Versículos 1 al 16. Nos presentan a Lázaro, a María y a Marta. Me encanta la descripción. Señor, aquel a quien tú amas está enfermo. ¿Han notado esto? Aún en una iglesia con un buen pastor, que todos en la iglesia piensan que ellos son el amigo especial del pastor. Ellos se sienten amados. Y eso es verdad a las relaciones familiares más grandes también. Una de las cosas asombrosas del Evangelio de Juan es que el evangelista se llama a sí mismo aquel a quien el maestro amaba. Eso no significa, él me ama más que a ti. No. Aquí están las hermanas también refiriéndose a su hermano que está enfermo como aquel a quien tú amas está enfermo. ¿No es maravilloso? Debemos movernos en nuestras relaciones y nuestras responsabilidades familiares o pensar en nosotros como aquel a quien Jesús ama. ¿No es eso lo que Pablo ora en Efesios capítulo 3? Que tengan poder junto con todos los santos para entender cuán grande y ancho y alto es el amor de Dios, para conocer este amor que sobrepasa el entendimiento, para que seáis llenos de toda la medida de la llenura de Dios. En otras palabras, para que seáis maduros. La implicación es que no podemos ser maduros a menos de que experimentemos por nosotros mismos más y más completamente que Dios nos ama. Esto lo entendemos ya en las relaciones personales en la tierra de Jesús. Aquel a quien tú amas está enfermo. Cuando él oyó esto, dice Jesús en el versículo 4, esta enfermedad no es para muerte. Bueno, no terminará en muerte, pero pasará por muerte en el camino. No, es para la gloria de Dios. No para que Dios reciba gloria, esa no es la idea, sino para que la gloria de Dios sea demostrada. Es para que la gloria de Dios se muestre al desplegar la gloria de Dios, de Jesús, cuando Él lo resucite. Por eso este hombre está tan enfermo. Versículo 6. Entonces, esta es una palabra difícil. Cuando oyó, pues, que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Qué demostración de amor, ¿no? ¿Te gusta? Oh, yo amo a mi discípulo Lázaro. Por eso cuando oigo que está enfermo, yo me quedo 2 días más esperando para ir a ayudarlo. Eso es lo que dice el texto. Y de hecho, el tiempo
se resalta una y otra vez en la narrativa. Él espera 2 días, se nos dice, y luego, después de 2 días, Él dice, vayamos de regreso a Judea. Y resulta en la conversación siguiente que Jesús sabe de manera sobrenatural que Lázaro, por el otro lado, ha muerto. Y Él sabe que Él oye que Lázaro está enfermo, espera 2 días, sabe que Lázaro ha muerto y luego quiere ir de regreso hacia el sur, una caminata de aproximadamente 3 días. Después de que Jesús llegó, versículo 17, Él descubrió que Lázaro había estado en la tumba por 4 días. Así que si Él hubiese salido de manera inmediata, Lázaro habría muerto de todas formas. Él habría estado muerto por 2 días. ¿Por qué esperar 2 días más? Muerto es muerto. Pero la significancia de los 4 días se resalta una y otra vez en el libro. Por ejemplo, en el versículo 35, Jesús, ya hiede, porque ya ha estado ahí 4 días. Nosotros olvidamos cómo eran los entierros en estos países calientes, donde la costumbre era enterrar al muerto durante las primeras 24 horas. No se embalsamaba a nadie a menos de que vinieras de una familia rica, y el proceso podía tomar meses. Él estaba muerto y había sido enterrado y se estaba descomponiendo. Como la versión King James lo dice, en este momento ya él olía mal. Y porque no había embalsamiento y ni costumbres para declarar a una persona como muerto hoy, lo que sucedía era que el corazón empezaba a fibrilar, la respiración ya no se podía detectar incluso. Y había reportes de personas que a veces las llevaban en sus ataúdes a la tumba y de repente, mientras los cargaban, el cuerpo adentro había resucitado. Esto llevó a unas ciertas teorías judías. Por ejemplo, en un documento del primer siglo leemos: cuando una persona aparentemente muere, el alma permanece sobre el cuerpo de la persona muerta por los primeros 3 días, intentando volver a entrar en él, pero tan pronto ve que la apariencia cambia, cuando la descomposición empieza irreversiblemente, entonces se va. Yo no estoy sugiriendo que Jesús cree esto, pero Él sabía muy bien que si Él lo hubiese sanado a Lázaro, o aparentemente lo hubiese levantado entre los muertos después de solo 2 días, algunas personas en la multitud dirían: ajá, solo 2 días, el espíritu todavía está ahí. Sería impresionante, pero no tan impresionante. Pero 4 días, ya en este momento ya hiede. Jesús amaba a Lázaro y a María y a Marta, y por eso esperó 2 días. Y al esperar 2 días, Él estableció una certitud tan espectacular de la muerte de Lázaro que cuando lo resucitó de entre los muertos, nadie podía decir nada cínico o escéptico. Yo estoy feliz de que yo no estaba ahí por su bien, para que ustedes crean que yo realmente tengo el poder de resucitar a las personas genuinamente de los muertos, sin ninguna historia de miedo de los espíritus que flotan arriba de los cuerpos. Jesús demuestra su amor, en este caso, al demorarse. Y ese es usualmente el caso. El niño que vive en el ahora inmediato. Nuestro hijo, cuando tenía 3 años, tenía un apetito voraz, el de un adolescente. Mi
mi esposa tenía horarios muy organizados y cuando nos acercábamos a la siguiente comida, él no les daba cosas para picar, para no arruinar su apetito. Y yo decía, bueno, tú no puedes arruinar el apetito de Nicolás. Pero bueno, él se convertía en la sombra de ella y ella le decía, Nicolás, espérate, faltan solo 10 minutos. Tranquilo, pero su actitud era, ahora, tengo hambre ahora. Y de manera similar, así queremos nuestras bendiciones de Dios. Ahora, ahora, lo quiero ahora. Y a veces Dios expresa su amor en vez demorándose. Y esto significa que así Él nos enseña perseverancia, fidelidad, lo que es de importancia trascendental. ¿No leemos en Romanos 5, por ejemplo? Nos gloriamos en nuestro sufrimiento porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia carácter y el carácter esperanza y la esperanza no nos avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo quien nos ha sido dado. Santiago 1 hace el mismo argumento. Dios a veces demuestra su amor hacia nosotros, demorándose. Ustedes santos, temerosos, tomen coraje. Las nubes que tanto temen están llenas de misericordia y se romperán bendiciéndolos. Confíen en Dios por su gracia. Detrás de la providencia, Él tiene un rostro de sonrisa. Su providencia se muestra cada hora y puede ser que a veces sepa amargo al principio, pero la flor será dulce. La creencia ciega va a errar, pero Dios es su propio intérprete y Él mostrará su bondad plenamente. Así que esta es la primera sorpresa. Jesús escucha una petición de ayuda y muestra su amor demorándose. Número 2. Jesús se encuentra con pérdida devastadora y confronta la tristeza dirigiendo la atención a sí mismo. Versículos 17 al 27. A su llegada, Jesús halló que Lázaro ya estaba en la tumba por 4 días. Betania estaba a 2 millas de Jerusalén y él fue a donde María y Marta para confortarlas. Ustedes pueden imaginarse cómo ocurre este confort. En muchas culturas anglosajonas, uno demuestra su madurez cristiana en los funerales acercándose a la viuda, por ejemplo, en el funeral y quizás se escapan 2 lágrimas, pero todo es más bien sedado y hay silencio y al final resumimos todo diciendo ella fue muy fuerte, ¿no? Pero en muchas culturas la tristeza se muestra de manera distinta, se llora y se gime. De hecho, en el judaísmo del primer siglo, uno se aseguraba de contratar a una mujer gemidora para que ayudara. Si no había suficiente llanto, ella comenzaba a gemir y a mover la sensibilidad de todos los invitados y todos comenzaban a llorar. Y con frecuencia contrataban músicos para que tocaran música triste. Aún en una familia pobre se suponía que tuvieras 2 flautistas tocando música. Esta era una familia rica. Así que quizás tenían toda una orquesta tocando música triste. Y entonces vinieron de Jerusalén a confortar a María y a Marta. Veremos cómo lo hacen en unos momentos. Ellos las confortan proveyendo el trasfondo para animar el lloro y los gemidos. Cuando Marta salió a encontrar a Jesús, María se quedó en la casa y en el versículo 31, Marta finalmente encuentra a Jesús y cae a sus pies. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Puedes leer eso de manera cínica. Imagínate que Marta está culpando a Jesús. Fue tu culpa. Si hubieses estado aquí cuando debías estarlo, tú lo habrías podido sanar cuando estaba enfermo. Él no habría muerto si tú hubieses estado aquí. ¿Por qué estabas lejos? ¿No nos amas? Pero eso es muy cínico.
Y Marta misma se da cuenta que ella podía sonar así, así que agrega en el versículo 22, yo sé que Dios te va a dar lo que tú quieras, pero eso no significaba que por eso ella estaba esperando que su hermano resucitara de entre los muertos inmediatamente. Se nota que ella no lo esperaba, porque aun cuando Jesús llega a la tumba, más adelante en el capítulo, versículo 38, ella protesta que la piedra no debía ser removida. Es muy tarde. Mi hermano ya está hediendo. Ella no espera un milagro en este momento, ella solo está tratando de decir, no te estoy culpando realmente, Jesús, yo sé que tú eres maravilloso, yo sé que Dios te dé lo que tú le pidas, te dará lo que tú le pidas. Jesús le respondió y dijo, tu hermano resucitará. De manera ambigua, espectacularmente. Ella responde al nivel de una buena judía conservadora ortodoxa. Yo sé que hay una resurrección al final de los tiempos y yo sé que mi hermano resucitará ahí. Ella es ortodoxa. Pero podría entenderse como tu hermano va a resucitar en los siguientes minutos. Ella no analiza esa posibilidad. Y Jesús entonces dice las palabras más importantes en todo el capítulo. Yo soy la resurrección y la vida. Aquel que cree en mí vivirá aunque muera, y el que viva creyendo en mí no morirá. ¿Crees esto? Lo que tenemos que ver inicialmente antes de mirar estas palabras más cercamente es lo que Jesús no dice. Oh, pobre mujer, déjame darte un abrazo. Estoy orando por ti. ¿Sabes? Dios se preocupa por nosotros y nos ama. Lo que Él hace es que Él dirige la atención a sí mismo. No es suficiente que ella confiese la ortodoxia. Si Él va a resucitar en el último día, la muerte es la última, el último enemigo, no tiene la última palabra, yo sé, pero Él va más allá de eso. Él apunta a sí mismo. Dice, yo soy la resurrección, yo soy la vida. ¿Crees esto? Antes, en este evangelio, Jesús habló de la resurrección que ocurrirá en el último día y de su autoridad en ella. Por ejemplo, en Juan 5:21. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así mismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Eso se dice varias veces en los capítulos 5 y 6 y ahora Jesús lo dice de manera más poética, yo soy la resurrección y la vida. Hay dos afirmaciones, yo soy la resurrección y yo soy la vida. Y lo que significa, lo que él quiere decir por cada una, se desempaca en las siguientes palabras. Él dice, yo soy la resurrección, el que cree en mí vivirá aunque muera. La muerte no tiene la última palabra. Y yo soy la vida. El que vive creyendo en mí no morirá nunca. Esa vida comienza ahora y en los términos más eternos, en términos de conexión al Dios eterno que da vida, nunca morirás. Tú tienes vida eterna ahora. Yo soy la resurrección y la vida. En una de las revoluciones sangrientas que marcaron la historia de Francia, en la Cuarta República, Francia estaba en un desastre sin reparación y no parecía que iba a escapar la guerra civil. Y Charles de Gaulle, a él le preguntaron en un periódico, ¿dónde está el Estado ahora? Y él dijo, el Estado soy yo. Yo soy el Estado. Por supuesto, a un nivel ontológico eso no tiene sentido. Él no es el Estado, él va a morir, él es un hombre. Pero el Estado estaba tan relacionado a De Gaulle y a su autoridad en ese tiempo que uno entendía exactamente lo que él quería decir. Déjenme tratar otro ejemplo. La primera cadena de restaurantes de comida rápida que se desarrolló aquí en Estados Unidos no fue McDonald's. La primera grande fue Kentucky Fried Chicken. Y en todo sitio había fotos de Colonel Sanders y sus recetas para chuparse los dedos.
Y puedes imaginarte que en algún momento en el anuncio, yo no he oído esto antes, pero puedes imaginarte en algún momento en el anuncio que Colonel Sanders decía, yo soy Kentucky Fried Chicken. Esa no habría sido una afirmación ontológica. Él no era un pollo, fuera frito o no. Pero podíamos entender lo que él quería decir. Él estaba tan identificado con Kentucky Fried Chicken que sin él, sin su cadena, sin sus restaurantes, sin estas recetas secretas de hierbas y especies para chuparse los dedos, no había Kentucky Fried Chicken. Todo lo demás era falso. Yo soy Kentucky Fried Chicken. Eso es lo que Jesús está haciendo. Jesús no está haciendo un reclamo ontológico, una afirmación ontológica. Él está diciendo, no hay resurrección de los muertos, no hay vida eterna aparte de mí. Yo soy la resurrección y la vida. Él está enfocando toda la atención en sí mismo. ¿Cree en esto? Es una cosa, Marta, creer que hay una resurrección al final del tiempo. Tú estás bien con la ortodoxia en círculos judíos, pero crees que yo soy la resurrección y la vida. Y si ella responde de manera positiva, entonces el milagro que toma lugar es casi una parábola actuada de lo que sucederá al final de los tiempos. Él no le está preguntando a ella si ella cree que él va a resucitar a su hermano inmediatamente, pero si su fe de que habrá una resurrección al final puede extenderse a una confianza profunda en Jesús como el único que puede dar vida eterna ahora y va a resucitar a los muertos al final de los tiempos, entonces ella puede confiar en Él como la resurrección y la vida. Y si ella contesta de manera positiva, entonces la resurrección de Lázaro, como dije, se vuelve una parábola viva del poder que da vida de Jesús, anticipando el fin. Y entonces, versículo 17 ya dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Su respuesta hace que la narrativa continúe, pues ella cree que aquel que es la resurrección y la vida debe ser aquel que es el Mesías prometido. Pero la sorpresa en todo esto, desde el punto de vista de la ayuda moderna y la consejería y la tristeza, es cuánto encontramos a Jesús apuntando a sí mismo. Eso es lo que Él hace constantemente en los evangelios, si nos ponemos a pensar en eso. Él apunta a la gente a sí mismo. Considera esto. Cuando Juan el Bautista señala quién es Jesús, Él dice humildemente, Él debe aumentar y yo debo disminuir. Yo no soy digno de que Él siquiera desate mis sandalias. Él es el novio. Yo soy solo el amigo del novio. No hay comparación. Yo no soy el Mesías. Eso no es una humildad falsa. Él está diciendo la verdad. Pero en Mateo capítulo 11, en Lucas 7, cuando Jesús habla de Juan el Bautista, él no dice, bueno, él es un gran predicador y yo trato de seguirlo. No hay nada, no hay una humildad mutua, cada uno tratando de ser más humilde que el otro. Lo que él dice es, yo te digo la verdad, yo les digo la verdad. Juan el Bautista es el hombre más grande nacido de mujer. ¿Por qué? Él me introdujo a mí, él me presentó a mí. Supongamos que Tim se hubiese sentado después de presentarme esta tarde, y yo subiera y dijera, escuchen amigos, les digo la verdad. Tim Keller es el hombre más grande nacido de mujer, porque él me acaba de presentar a mí. Pero eso es lo que Jesús dice. Él es el Elías que ha de venir, aquel que anuncia el camino del Señor, que señala quién es Jesús. Hay un sentido en el que Abraham apunta a quién es Jesús y Moisés también, y David también, y Esther señala quién es Jesús. Hay un sentido en que todas estas cosas y estas personas, estas instituciones y lugares en la historia apuntan a quién es Jesús. Todo eso es verdad, pero cayó sobre un hombre, Juan el Bautista, el decir, ahí, ese es el Mesías prometido. Yo he venido a preparar el camino para el Señor. Él es. Y Jesús dice, eso es lo que lo hace el hombre más grande que jamás ha vivido, porque Él me presentó a mí. Hay
una conciencia propia de quién Él es en las palabras y la vida de Jesús, que no hace sentido, no tiene sentido verlo solo como uno más, uno más de un tipo, un profeta más. Así que sí, que Dios habló a los ancestros por los profetas en muchas veces y de muchas maneras, pero en estos días Él nos ha dado la revelación de Hijo. Hay un par de líneas maravillosas al final del capítulo 10 del Evangelio de Juan. Jesús cruzó al otro lado, a donde Juan había estado bautizando en los últimos días, al otro lado del Jordán, y mucha gente vino a él, y él dijo, aunque Juan nunca realizó una señal, todo lo que él dijo de este hombre es verdad, y en ese lugar muchos creyeron en Jesús. Ustedes que son predicadores de las palabras de Dios, ¿cómo les gustaría que ese fuera su epitafio? Don Carson nunca hizo un milagro, pero todo lo que dijo de Jesús era verdad. Juan era el más grande de todos aquellos nacidos de mujeres hasta ese momento, porque él señaló quién era Jesús. Y en este pasaje Jesús trae confort a una triste y hermana en solitud. No hablando de temas abstractos de la vida o de la muerte o temas escatológicos de la última resurrección, sino al apuntarla a Él mismo. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Y en el confort que le damos a los cristianos que están pasando por momentos difíciles, pérdida o tristeza, ahí debe estar nuestro enfoque. Debemos apuntar siempre, siempre a Jesús, a Jesús, a Jesús. Tercero, Jesús se encuentra con la muerte y despliega su soberanía sobre ella. Con lágrimas. Versículos 28 al 34. Jesús aparentemente se queda fuera del pueblo de Belén. No porque él desea anonimidad, sino porque está dejando que llegue la mañana y sus discípulos mismos están tratando de protegerlo. Él sabe que él está en peligro de las autoridades. Pero Marta vuelve y llama a María y María se une a Jesús. Pero en este momento la multitud ve que María sale. El maestro está aquí y está preguntando por ti. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue hacia él. Ahora, Jesús no había entrado a la aldea, pero estaba aún en el lugar donde Marta le había encontrado. Cuando los judíos que estaban con ella, con María, en la casa consolándola, notaron que tan rápido ella se levantó y se fue, la siguieron, suponiendo que iba a llorar a la tumba, a llorar allí. Cuando ella llegó ante Jesús, ella usa las mismas palabras que su hermana Marta había usado. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Quizás habían hablado juntas de eso y habían llegado a esa conclusión. Pero ahora la conversación va en una dirección distinta, porque esta es una entrevista privada entre Marta y Jesús, como Jesús y María. Sino que ahora la multitud está ahí. Cuando ellos la vieron llorando y los judíos también estaban llorando, los que habían venido con ella. Nuestras traducciones de inglés, en el inglés, tienen alguna forma de algo que dice que se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. No sé por qué, porque eso no es lo que el original dice. Interesantemente, todas las traducciones en alemán lo tienen bien, pero las traducciones en inglés lo tienen mal. El verbo que se traduce como profundamente movido, conmovido profundamente, no es esto, es una traducción mejor, es él estaba enojado, airado y molesto. Y en el versículo 38 dice de nuevo, Jesús de nuevo molesto vino a la tumba. Notemos sus lágrimas también. El versículo 35 dice Jesús lloró y automáticamente pensamos en las lágrimas en las que nosotros derramamos en nuestros funerales. Nosotros decimos Jesús lloró por la pérdida de su amigo. En realidad,
Jesús sabe que en unos 3 minutos Lázaro va a salir. A mí me parecen lágrimas de cocodrilo. Si la razón para las lágrimas es porque él está extrañando a su amigo, solo le faltan unos minutos. No, no, no. Él está muy molesto y él llora. ¿Por qué? La narrativa no lo dice. Él ve a María llorando y a los judíos que vienen con ella también llorando. Y este es mucho ruido culturalmente. Esto demanda gemidos y orquestas, más lágrimas, más llanto. Y Jesús está molesto porque lo que él ve es muerte. El último enemigo. Es increíble. Hemos domesticado la muerte tanto en nuestra cultura que los expertos vienen y se llevan a los cuerpos y los embalsaman, y entonces tenemos música suave en un funeral. Todo está domesticado. Pero así no es en muchas culturas en el mundo, donde la muerte es desesperada. No es por nada que la muerte no tiene la última palabra. Pablo dice, la muerte es el último enemigo, debemos estar escandalizados por ella. Nosotros ponemos a nuestras parejas en la tumba. Enterramos a nuestros bebés. Enterramos a padres mayores. Y claro, hay parte de nosotros que tiene un cierto gozo sabiendo que la muerte no tiene la última palabra. Y que esta madre mayor, mi madre, que murió después de 9 años de tener Alzheimer y no podía reconocer a ninguno de sus hijos, ella despierta en gloria y está en la presencia de Cristo. Y un día ella resucitará de entre los muertos de manera corporal también. Y la nueva tierra y los nuevos cielos serán su hogar de justicia. Claro, eso es glorioso, pero no olvidemos la muerte y la tragedia y el Alzheimer y la tristeza y todo eso es por el pecado. Jesús ve el pecado y las lágrimas y la muerte y la pérdida, y él está escandalizado, y llora. Estas son lágrimas parecidas a las que Jesús derrama cuando él pronuncia sus ayes sobre Jerusalén al final del capítulo. Y al final de ese capítulo llora. Compasión, sí, pero está escandalizado. Hay un sentido en el que no debemos domesticar a la muerte, enfatizando lo que viene después para los cristianos, olvidando cuán horrible esto es. Ha sido dicho que todos debemos morir y luego el juicio, no hay escape. Y este es el fruto del pecado, es inevitable, no lo podemos evitar y es horrendo. Así que él confronta la muerte implacable y de manera soberana se dirige a ella, como veremos, pero con lágrimas de turbación. Algunas personas quieren enfocar toda la atención en el hecho de que Lázaro finalmente ha resucitado entre los muertos. Y nos preguntamos, ¿qué estaba pensando él? Él ha estado allí y ha vuelto. ¿Por qué no oímos nada sobre eso? Alguien escribió un poema que se llama En Memoria, que trata de imaginarse por qué hay silencio sobre estas cosas. Vean un hombre resucitado por Cristo. El resto permanece sin ser revelado. Él no lo dijo. Algo sellado los labios del evangelista. ¿Qué dice el evangelista? Jesús, turbado, escandalizado, diciendo, remuevan la piedra. Pero señora, hay un mal olor, remuevan la piedra. ¿No les dije que si creen verán la gloria de Dios?
el despliegue de su gloria manifestado ahora en lo que yo hago? Así que removieron la piedra y Jesús ora. Él ora entendiendo que esta oración es una oración pública y por eso necesita decirse de una cierta manera. Las oraciones públicas no deben formarse igual que las oraciones privadas, porque aunque te estás dirigiendo a Dios, también sabes que la gente está oyendo y ellas están aprendiendo algo de eso. Así que Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sé que siempre me oyes, pero dije esto para el beneficio de aquellos que están aquí, que crean que tú me has enviado. Esto es parte del despliegue de la gloria de Dios en Cristo Jesús. Y entonces cuando dijo esto, gritó a gran voz, Lázaro, sal. Alguien ha observado que si Jesús hubiese comenzado su mandato con el nombre Lázaro, si no hubiese dicho Lázaro, todas las tumbas en Jerusalén habrían sacado a sus muertos. El muerto salió, sus manos y sus pies amarrados con lino y una manto sobre su rostro. Ahí está el enfoque, no en lo que estaba pasando por la mente de Lázaro. Estaba diciendo él, bueno verte, hermana, tengo que volver aquí. No se nos dice nada de eso. Eso es secundario, no es importante. Lo que es importante es la manifestación de la gloria de Dios en Cristo Jesús, aún sobre el pecado y la muerte. La gloria de Dios desplegada. Y finalmente, la sorpresa más grande de todas. Jesús se enfrenta a la muerte moral y espiritual y da vida al morir él mismo. Las multitudes responden de manera predecible. Algunos creen en Jesús al percibir el milagro. Si su fe es genuina, el texto no nos lo dice, pero algunos van directamente donde los fariseos, versículo 46, para ver qué turba pueden crear. Y entonces ellos, viendo lo que ocurre delante de ellos, dicen, ¿qué hacemos con este hombre? Porque él está atrayendo tanta gente que eventualmente los romanos, el Estado, hay un peligro de que ellos traigan a las tropas y destruyan a la gente. Ellos se van a llevar nuestro templo, se van a quedar con nuestro lugar, nuestro estatus privilegiado. Todo porque este tipo está trayendo gente hacia él. Parece una insurrección. Si le dejamos seguir, todos creerán en él. Y entonces los romanos tomarán nuestro templo y nuestra nación. Así que Caifás habla y el lenguaje que usa es condescendiente. Ustedes tontos no saben nada. Ustedes ignoramuses, no saben que es mejor que un hombre muera por el pueblo antes que toda la nación muera. Esto es realpolitik. Es sin preocupación por la justicia, solo política. No hay reflexión en lo que puede concluirse de manera directa del hecho de que Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos. Nadie considera esto, nadie reconsidera quién es Jesús. No hay adoración, no hay alabanza, todo es política. Y lo que él propone es una muerte sustitutiva. Mejor para ustedes que un hombre muera, aunque sea injustamente, que la nación perezca. Y claro, la ironía que vemos, como cualquiera que lee este libro ve, es que en 40 años más la nación perecería. Jerusalén sería aplastada, el templo sería destruido. Y la muerte de Jesús desde esa perspectiva política fue para nada. Pero Juan ve algo más profundo. Él comenta, Caifás no habló por sí mismo, sino que como sumo sacerdote ese año profetizó. Fue tomado por el Espíritu de Dios. Y él profetizó que Jesús moriría por la nación judía. Eso fue lo que Caifás dijo. No es que Dios por su espíritu estaba usando a Caifás de la manera en la que Dios habló a través del asno de Balaam. Cuando el burro de Balaam dio su consejo al profeta, el burro de Balaam no estaba dando su opinión. Estaba empoderado para hablar por un despliegue milagroso del poder de Dios. Eso es todo.
Pero Caifás sí estaba dando su opinión. Y él estaba hablando de un sacrificio sustituto. Lo que él no entendió es la dirección de esto. Él pensó en un sacrificio en el que un hombre tomaría el lugar de la nación en la arena física para evitar un coup político. Pero como es frecuente en el Evangelio de Juan, algunas personas hablan más de lo que saben. Él llevó la muerte de su pueblo, no solo del pueblo judío, sino de todos los hijos de Dios esparcidos. Su muerte sería absorbida, cargada en la muerte de Jesús. Él murió como un sustituto por ellos. Jesús se encuentra con la muerte moral y espiritual y da vida muriendo él mismo. Una de las formas más cortas en las que esto se expresa en la historia de la iglesia es un poema de 4 líneas. Él, la muerte, en la muerte, permaneció. Él hizo que el pecado y destruyó el pecado. Él entró a la tumba y así la destruyó. Y la muerte, al morir, mató. Vivimos en este lado de la cruz. Esto es tan elemental y fundamental, parte de nuestra confesión cristiana, que no podemos confesar a Cristo como el Mesías, el Hijo de Dios, sin abrazar en esa confesión la verdad de que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó. Él es la resurrección y la vida. Pero cuando estas palabras fueron dichas por primera vez, ni siquiera los apóstoles entendían bien. Cuando Pedro confiesa que Jesús es el Mesías, él no lo incluye en su confesión que este Mesías debe morir. Pues cuando Jesús habla de su muerte que viene, Pedro le dice, no, que esto no te suceda nunca, Señor. Y él le dice, quítate delante de mí, Satanás, tú no entiendes las cosas de Dios. Eso no significa que Pedro estaba sobrecogido por una posesión demoníaca y no era Pedro hablando, sino el diablo. No, Pedro estaba dando su propia visión, su propio entendimiento, como Caifás estaba diciendo lo que pensaba. Pero cuando Pedro habló, él estaba sirviendo como el parlante del diablo. Cuando Caifás habló, en la gran providencia de Dios, para sorpresa de todos, él estaba sirviendo como parlante de Dios. Y de repente todas estas tejidos del Antiguo Testamento vienen y se unen. ¿Por qué todos esos sacrificios en el día del sacrificio año tras año? ¿Por qué la muerte del Cordero de la Pascua que vuelve la ira de Dios año tras año? ¿Por qué toda esta muerte? ¿Por qué la imagen de acercarse a Dios a través de un sacerdote mediador? La prescripción de Dios de traer una vez al año la sangre de la propiciación por los pecados del pueblo y salpicarla sobre el arca del pacto. ¿Por qué? ¿Hacia dónde apunta todo esto? El hecho es que la gente no adivinó a dónde apuntaba, porque ellos no tenían una categoría suficientemente grande para Dios. Ellos no podían imaginar que Dios reconciliaría a la gente a través de este medio, aunque todas las imágenes y las profecías estaban ahí. Ellos no lo veían. El Evangelio vino como una espectacular sorpresa. Y aun cuando confesamos la verdad de que Cristo murió en nuestro lugar, Cristo resucitó dentro de los muertos, y eso es una confesión elemental para nosotros hoy, aún hay millones de personas que han oído estas verdades y no las creen. Y luego cuando por el Espíritu pueden ver, la sorpresa desaparece. Y ellos ven y creen. No es de asombrarse que Pedro, cuando habla de los santos del Antiguo Testamento, tratando de entender la naturaleza de las profecías que escribían, cuando la Escritura Santa hablaba del sufrimiento de Cristo y las cosas que sucederían,
Nosotros somos tan privilegiados, hermanos y hermanas de Cristo, de vivir de este lado de la cruz y de la tumba. Nosotros vemos. Y es una proclamación elemental cristiana el anunciar estas buenas noticias de nuevo y de nuevo en nuestra generación, esperando con la esperanza de que Dios, por la proclamación del Evangelio, permita que otros vean y crean. Oremos. Aún los ángeles desean mirar en estas cosas. Oh Dios, ten misericordia de nosotros. Que podamos ver la profundidad de tu gracia mostrada en toda la Escritura. No solo para entender y creer, sino para proclamar estas buenas nuevas a un mundo necesitado, perdido y quebrantado. Para la gloria de Jesús. Amén.